Hola, soy Carolina Velázquez y esto es Activa tu modo fe. Cuando la sanidad parece imposible. Hoy tengo un invitado especial que nos va a contar un testimonio que no es solo una historia de sanidad, sino una historia de fe, de procesos, de perseverancia y de un Dios que aún nos sorprende con cosas nuevas. Y es Carlos Gómez. Carlitos, bienvenido. Gracias por estar aquí y por contarnos ese testimonio que sé que muchas personas van a ser bendecidas. Carito, muchas gracias por invitarme y tener el privilegio de poder compartir esto que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, pues algo importante y es que Carlos es una persona que siempre ha tenido hábitos de vida saludables, pero después del COVID, después de la época de la pandemia, a él le dio COVID y desencadena algo en su vida y quisiera que tú nos empezaras a contar a partir de ese momento qué sucedió en tu vida. Sí, Carito. Bueno, yo desde muy joven, 20 años, empecé a cuidarme mucho en la alimentación, en el ejercicio, y tomé ese rumbo en mi vida. Y, pero a los 8 años me había dado una enfermedad llamada amigdalitis, que no se cuidó bien y produjo una reacción que se llama fiebre reumática. Y esa fiebre reumática deja una secuela en los riñones, que es una bacteria que con el tiempo puede atacar, y eso me pasó. Comencé a los 20 años a hacer ejercicio bien, ya comprometido a cuidarme en la alimentación, y a los 26 años eh, tuve una visita al médico, y en la visita al médico me detectan una tensión arterial alta y me envían a urgencias y me hacen una biopsia, y en esa biopsia, como resultado, hay deficiencia renal. Empiezo a perder la función de los riñones. Y pues así duré muchos años. Cuando en la pandemia, en el 2020 comienza, en el 2021 me da COVID. Y eso hizo que se desarrollara la enfermedad mucho más rápido. Un año después, en mayo del 2022, pues estaba entrando a a diálisis, a hemodiálisis, perdón, a diálisis. Pero, antes de eso, pues, yo estaba en mis, controles mensuales con mi nefrólogo, y él me había dicho, pues, que los riñones iban a estar perdiendo su función día tras día, y cuando tenía 25% de función renal, pues, él ya me dice que tengo que estar preparado para estar, para el momento de que entre a esa diálisis. Cuando te decía el 25% significa que el 25% de tus riñones era lo único que estaba funcionando. Sí, Ok. sí, ya había perdido el resto de la función renal, y así fue. Mes tras mes iba perdiendo, la función renal. ¿Y tú qué pensabas en ese momento? Bien, yo yo tenía, pues, la fe puesta en el Señor, sabiendo pensando que Él podía hacer un milagro, y yo le decía al médico: "Bueno, pero ¿cómo vamos?". Yo le preguntaba. Uno se cuestiona mucho estando delante del médico y le dice: "Bueno, ¿cómo puedo cómo puedo alargar la vida del riñón?". Él me enseñaba cosas en que puedo comer, que no puedo comer, cómo puedo mantener, pero la pérdida iba, no era regresiva. Es más, me echó una vez un chiste, el doctor me dijo: ¿Sí te ves tú la cabeza?". Y yo le dije: "Sí, ¿sí ves mi cabeza?". "Sí". Entonces me dijo: "Eso no hay vuelta atrás, eso, lo que se cae", y así pasa con los riñones. No hay vuelta atrás, así va avanzando. O sea, no te ha ayudado para nada en la fe. No. Sin embargo, yo le iba pidiendo que me dejara extender más la llegada a la diálisis. Llegué a los 10 al 16%, y pues yo le decía: déjame. Cuando llegué a los 12%, él me dijo que ya era necesario que yo entrara al proceso de diálisis, y fue cuando le dije: "No, yo déjame, ¿hasta cuándo puedo alargar?". Y él me dijo: "No, pues ya es tiempo, pero podemos alargarlo un poquito, pero tenemos que estar muy pendientes". ¿Y tú por qué le decías al doctor hasta cuándo puedo alargar? ¿Qué pensabas? No, yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro, que podía hacer un milagro en mi vida, que yo podía irme con esa respuesta, por presentársela al Señor, y al otro día me iba a levantar y que mis riñones iban a estar perfectos, o sea, un milagro creativo, y que los riñones iban a estar de nuevo
funcionando al 100% y que no había tenido que pasar O sea, a pesar de que te decían el 25, el 16, iban bajando, tú ibas en medio de eso diciendo hasta el máximo, al porque máximo. Dios tal vez haga el Haga el milagro creativo. milagro. Yo confiaba siempre en que Dios podía hacer un milagro así. Y de verdad, yo soñaba con que me iba a despertar, me hacía los exámenes y todo iba a salir bien. Pero cuando llegué al 6% de la función renal, el médico ya me dijo, no más, ya es tiempo que te vayas de urgencia. Y esa tarde me fui de urgencias y inmediatamente me metieron a la clínica y me intervinieron al siguiente día y entré en proceso de diálisis. Inmediatamente llegaste y te Inmediata. empezaron a hacer. Sí, al otro día ya hubo la cirugía y me prepararon y ya 2 días después de que entré ya estaba en diálisis. Sí, así fue. ¿Y cómo fue en ese momento tu batalla de fe? Porque sé que, como dice la palabra, la fe es una batalla. Y en circunstancias así, ¿cómo fue? O sea, No, qué pasó por tu mente? no es fácil porque, pues, después de estar creyendo, de confiar, ese momento fue tenaz en la clínica porque yo le decía al Señor, Señor, pero ¿de qué me valió cuidarme, eh, alimentarme bien, hacer ejercicio, cuidarme en todo esto? Y, y pues como que no hay una respuesta así concisa cuando entendí que Dios me habló a través de los médicos, porque la junta de médicos me dijo, uno de ellos me dijo, si no te hubieras cuidado como te cuidaste, si no te hubieras alimentado como te alimentabas, tu situación sería diferente. Podías estar en una Claro, mucho condición peor. mucho peor, tener más que la deficiencia renal, tener diabetes, tener otras enfermedades que se suscitan a través de esto. Pero gracias a Dios, eh, Él me respondió a través de eso y dije, bueno, me sirvió. Uno puede llegar a estos procesos pero saber que puedo estar bien y que no pasó a mayores. Ok. Eh, ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué sigue después de la diálisis? Bueno, entré en diálisis y después de la diálisis tuve unas situaciones difíciles porque lo primero fue diálisis, Ujú. que me preparan para que yo maneje una máquina desde mi casa, me llega el medicamento y era una diálisis peritoneal. Entonces uno se conecta a la máquina, hace un proceso de asepsia en la casa y en el transcurso de unas horas, pues estar conectado, pues la máquina te va limpiando la sangre a Ujú. través del peritoneo, pero al transcurrir los meses se fue aumentando. Yo comencé con 7 horas de estar conectado y terminé con 14 horas de conexión, 14 horas cada de cuánto. estar conectado todos los días. Todos los días, 14 Todos los días, días tenía que 14 horas. conectarme Ok. 14 horas. Al principio eran 7, después aumentó a 8, luego 9 y terminé en 14 horas conectado. Am, Siempre como batallando en la fe, ¿no? No, todo bien, el Señor va a hacer el milagro. Y resulta ¿Y que qué 2 milagro veces esperabas? ¿Seguías esperando el milagro creativo en ese momento? que Dios hiciera el milagro creativo. Sí, yo O lo sea, que esperaba. Dios te pusiera Yo unos unos riñones riñones nuevos. completamente nuevos. Sí. Ok. Y algo que me fortalecía mucho era la oración y las promesas que Dios me habían dado, Dios me había dado. O Y sea, eso fue lo que te mantuvo a ti fuerte sí, durante ese momento. sí, porque en un momento los médicos me dijeron que tenía que cambiar del catéter, porque es tener un catéter conectado a la yugular del corazón es un riesgo de Ujú. infección y que le pueda pasar algo. Y que tienen que ponerle a uno una fístula. Entonces puede ser una fístula al brazo o a la pierna, y es una fístula que rompen una arteria y tienen que poner un aparatico y conectar la arteria a ese aparatico para que a través de ese aparato te hagan la diálisis. Yo no me la dejé poner. Yo, no sé, Dios puso la convicción en mi corazón, yo no sé, yo le decía, yo no me voy a dejar poner eso. Ujú. Yo seguí viviendo una vida normal. Yo sabía que si me ponían la fístula no iba a poder entrenar ni comer bien. Y que era tu vida normal, o sea, hacer Era hacer ejercicio. ejercicio, trabajar bien, normal. Y yo salía de la diálisis, seguía trabajando, pero yo seguía comiendo Ujú. igual. Yo sí, No cambiaste tu no alimentación. cambié mi Claro, igual alimentación, tú comías muy saludable, muy ¿no? saludable. Lo único que le piden a uno es cambiar la forma del líquido, porque los Ok. líquidos, si uno no puede tomar mucho líquido, hay unos estándares para el peso de uno y el líquido. Pero eh, fue seguir comiendo como yo comía, porque yo comía mucho, yo sigo comiendo mucho,
y hacer ejercicio. Yo salía de la diálisis, trabajaba, pero yo me iba a hacer ejercicio. Yo iba al Pero gimnasio eso normal. tú lo hacías como no recibiendo la enfermedad, como diciendo: "Esto no me va a limitar". ¿Era como un paso de Exacto. fe o cómo lo veías tú? Sí, yo en un momento dije: "No voy a dejar que la enfermedad me agobie". Ujú. Y sí, fue como la fortalecerme en el Señor y determinarme, no voy a dejar que la enfermedad me acabe, que la enfermedad me gobierne, ¿Tenías alguna digámoslo así. palabra que Dios te hubiera dado donde tú dijeras: "Me aferro a esta promesa que Dios me dio y creo en ella"? Sí, Carito, comenzando el proceso, Dios me dio una palabra en Jeremías, capítulo 33, versículo 6, que dice: "Y yo les enviaré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad". Entonces, Ujú. para mí esa palabra, yo cuando la leí, la tomé y fue como mi bandera, mi estandarte Ujú. para todo el proceso. Aunque en el proceso tuve mis momentos De de batalla. batalla en la mente y de duda. Quiero que hoy puedas como compartirnos un poquito, porque sé que muchas personas de pronto pueden estar escuchando y batallando con su salud física, emocional, sentimental, pero como que tú puedas decirnos en ese momento cómo fueron tus batallas de fe y cómo te levantabas, porque hay algo y es que yo veo que cuando uno pasa una circunstancia difícil, bueno, puede ser también económica, hay momentos como de decir, me levanto y Dios mío, o sea, las circunstancias a veces hablan muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacías tú en esos momentos para levantarte y para renovarte y poder decir, tengo fe y sigo adelante? Yo creo que me fortalecí mucho en la oración y pues la gente que tenía alrededor, la gente de mis amigos de la iglesia, eh, personas que están allí liderándome, mi familia, estaban ahí siempre apoyándome y siempre permanecían ahí conmigo, dándome esas palabras de aliento, de fuerza. Y Dios, la oración creo que lo fortalece a uno mucho porque cuando uno entra, a pesar de ver la situación y entra a orar, Dios te cambia la mente, Dios te cambia la manera de Te da una pensar. perspectiva diferente. Sí, Bueno, y ahora yo estoy que quiero llegar a cómo el Señor hizo el milagro, porque pues es algo que uno muchas veces no espera. Y en ese proceso donde Carlos está esperando, donde está teniendo fe, pero van viendo cosas más difíciles cada vez más, como que su salud empezó como a menguar. Y de hecho hablábamos ahorita y yo le decía, tú te veías como te veíamos los demás, porque de hecho muchos lo veíamos y se veía muy amarillo. Y él me decía: "No, yo nunca me veía amarillo, yo me veía bien", y pienso que el Señor también guardó tu fe, porque, pues, él dice que ya después se dio cuenta de realmente su apariencia, cómo se veía. Entonces, viene todo este proceso y, bueno, empiezan a tener la opción de la donación del riñón. Entonces, sí. cuéntanos cómo viene ese proceso. Cuando uno entra en la diálisis o ya pierde los riñones, uno entra en un proceso, en una lista. Hay más o menos como de 3.000 a 4.000 personas en lista En lista de espera, de Dios espera. santo. Y uno espera no por la posición o el número, ¿sí? Porque uno puede ser el 3.000 algo, pero uno no entra por la posición, sino por lo que llegue a pasar y que sea compatible. Okey. Entonces, si alguien pues muere o hay algún donante, pues tiene que ser compatible con la persona, que vienen desde el primero hasta el que llegue y le encuentren donante. En ese proceso de espera, sí, uno se va deteriorando, pero como dices, Carito, yo no me sentía ni débil. Tenía mis momentos en donde salía de la diálisis y llegaba a la casa a comer y, y de pronto sí, me tenía que levantar rápido al baño porque me daban náuseas y devolvía las cosas, pero yo esperaba 5 minutos, respiraba y me sentaba y seguía comiendo, ¿sí? Como dices, nunca me vi ni como me decían gris o amarillo y nadie me lo dijo en el momento. Mm. Después de que recibí el milagro fue que me decían: "Uy, cómo has cambiado tu color", y yo: "¿Cuál color?". Yo me sorprendí, y cuando voy a las fotos o cosas que me tomaban o veía en fotos o en videos, ahí es Ahí donde sí te dabas cuenta. uno se dio cuenta y me daba cuenta y decía: "Uy, pero sí me veía diferente", pero yo nunca en el proceso me vi diferente. Creo que Dios guardó, como dices, mis ojos para verme
como yo me Como si sentía, estuvieras muy bien. como si estuviera bien, y yo me sentía bien, comía bien, hacía ejercicio bien y dormía bien. Yo no me sentí O nunca. sea, tú nunca aceptaste la enfermedad, o sea, como que te resististe a No, recibirla. no, yo no me resistí. Yo me resistía, perdón, a, a no aceptarla. Y siempre me fortalecía en el Señor y decía, no. Ahí había una palabra en la Biblia que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso me ayudaba. Yo dije, no, tengo que fortalecerme en el Señor. Cuando venían esos momentos de duda, pues uno no quiere orar, pero como que decía, no, yo tengo que meterme con el Señor y fortalecerme y Okey. en el poder de su Y fuerza. ahí cuando tú ya empiezas ese proceso, que ya ves que la lista de espera es muy larga, empiezan un proceso con donantes de tu familia. Sí, ya mis hermanos fueron los primeros, mi madre también, pero pues mi madre no pudo porque ya tiene más de 60 años, pero ya mis hermanos se postulan, ellos se ofrecen a darme el riñón, pero por esa época mi hermana le dio COVID, entonces descartada. Y mi hermano, el que me sigue, él empezó el proceso y pues ya llegando al final, que ya casi todo era compatible, pues detectaron algo en él, le tuvieron que hacer 3 veces una prueba en Holter porque tenía picos de tensión altos. No era que se le subiera la tensión y tuviera tensión alta, sino que eran picos. Y en 3 oportunidades le hicieron el examen y en la tercera ya lo descartaron porque dijeron: "No sabemos a futuro qué le puede pasar a él". Entonces fue como ese otro choque que viene y dice: "Bueno, no sirvió". Mi hijo, también en algún momento se ofreció, pero pues yo no quise que mi hijo me Te donara donara. el riñón. No, no. Y ya, de pronto Entonces llegó el momento donde se te cerraron todas las puertas, o sea, como que no veías una opción posible, no. Pero volvemos a que yo siempre esperé hasta el último minuto un milagro creativo, sobrenatural, sobrenatural. Yo siempre confié o esperé en que me iban a hacer los exámenes y y todo iba a salir bien. y que, uy, ¿qué pasó con los riñones? Pero usted nunca tuvo nada. Yo así decía, pero ¿qué pasó? Tus riñones están bien. ¿Quién le dijo a usted que tenía deficiencia? No, nunca pasó. Nunca pasó. Pero entendí en una reunión que tuve en la iglesia, eh, mis amigos, mis pastores y mis líderes, como que me abrieron el panorama, la mente, porque me dijeron, Dios puede hacer milagros de cualquier forma. Y ahí es cuando mi hermano sale de esa cita, de esa última cita que le dijeron que no servía, y tuvo una reunión con unos amigos por allá de trabajo, y pues le comentaron que qué le pasaba, porque él llegó muy pensativo a la reunión, me cuenta él, y que alguien le preguntó qué le pasa. Entonces él comenta mi caso, y ahí es el milagro, porque alguien le dice, ¿y qué es lo que hay que hacer? Él dijo, no, es que no, mi hermano está en deficiencia renal, pues, está en diálisis, y pues yo le iba a donar el riñón y no pude. Entonces uno de ellos se levanta y le pregunta, le dice, ¿y luego qué hay que hacer? Y le dice, no, pues no, donar Donar un un riñón. riñón, Entonces, nadita. donar un riñón. Entonces él, pero ¿y cuál es el proceso? Y él le dice, no, pues lo primero es tener la compatibilidad de sangre. ¿Y qué tipo de sangre es su hermano? Y le dice, no, positivo. Yo soy O positivo, hermano. Si quiere, yo lo dono. Entonces mi hermano se queda como pensando, ¿de verdad? Me dice, y le dijo él, ¿Y el sí. amigo de él te conocía a ti? No, no me ¿No te conocía. conocía? No, Okey. eso fue otro que ahorita te cuento porque, me acuerdo que él le dijo a mi hermano: "No, dale, yo lo dono". Y yo voy, ¿qué hay que hacer? No, ir a la clínica. Entonces mi hermano le dice todo lo que hay que hacer y lo prepara. Él no me conocía a mí, él conocía a mi hermano y es amigo de mi hermano. Entonces él le dijo a mi hermano, no, que él lo donaba y mi hermano empieza a prepararlo para la cita médica. O sea, no se citó conmigo, sino él lo citó, lo preparó directo para la cita con los nefrólogos y con la junta médica. Le dijo cómo me llamaba yo, quién era yo, todo. Pero cuando él llega a la junta médica, el amigo de mi hermano, pues se le olvidó mi nombre. Dice, no, es que yo vengo a donarle a, ¿A quién? ¿y los médicos a quién? Y él dice, la verdad yo no conozco, yo soy amigo del hermano. Entonces los médicos quedaron como sorprendidos Sorprendidos. y dijeron, no, pero ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que, y él escribe a mi hermano, ¿cómo es que se llama su hermano? Carlos Gómez. Ah, Carlos Gómez. Entonces los médicos, no, pues porque ya hay como una duda de la junta médica de cómo que viene a donar y no sabe ni siquiera a quién le va a Ujú. donar.
Y en Colombia es algo difícil eso porque se piensa que aquí puede ser un Tráfico tráfico de de órganos. órganos. Están comprando órganos. Y pues ese no era el motivo. Mi hermano le preguntó, ¿por qué? ¿Cuánto va a cobrar? Y dijo, no, no lo voy a cobrar, yo lo estoy haciendo es por, yo no le estoy hablando de dinero, yo lo voy a hacer por altruismo. Yo tengo que hacer algo con mi vida y quiero hacer algo y si este es el propósito, pues yo lo hago. O sea que cuando él escuchó eso, quiso cumplir un propósito en su vida, bendiciéndote a ti al donar su riñón. Sí, eso Ok. siempre nos dijo. Entonces, cuando estaba en la junta médica, los médicos le dijeron, pues, le dijo, pues, como para probarlo, le dijo el nefrólogo, si no sirve el riñón para tu amigo, tú se lo donas a otra persona y yo te consigo el riñón de tu amigo. Y él dijo, de una, doctor, sí, sí, no sé. Lo estaban probando, claro. Sí, entonces los médicos le dijeron, listo, entonces hagamos una cosa, vaya, conózcase con su amigo, con el donante, y Vaya y sea amigo sea de él. amigo de él. Y le preguntaron que si le había dicho a la familia, le dijo, no, porque yo soy mayor de edad, yo tomo mis decisiones. Mas sin embargo, le dijeron, no, tiene que ir a hablar con su familia, decirle que lo que va a hacer y pues que ellos sepan cuál va a ser su condición y qué es lo que usted va a enfrentar. Y así fue. Nos citamos, nos conocimos, almorzamos en mi casa. Desde ahí tenemos una amistad. No, pues imagínate. Imagínate, sí. Eso, qué amigo. Amigo, no nos conocíamos, la verdad, no nos Wow. conocíamos, no nos habíamos visto nunca. Y pues cuando mi hermano dice, no, tienes que encontrarse, hablarse, yo lo cité en mi casa, él llegó, nos conocimos, hablamos, almorzamos. Y de ahí para este tiempo, él ha sido una valiosa persona y un gran amigo. Que es más, ya nos decimos hermanos de sangre. Claro, claro. Pero es ese riñón, sí. Wow, Carlitos, tremendo. O sea, es ver cómo Dios abre manantiales en el desierto, cosas que no nos imaginábamos, cómo Dios de diferentes formas cumple sus promesas, porque tú estabas esperando un milagro creativo, pero el Señor lo hizo de otra forma porque te había dado una palabra que decía, traeré sanidad y medicina. Y es ver cómo Dios usó a este hombre, que es un ángel, porque que quiera cumplir el propósito de esa forma en su vida, bendiciendo a otro, despojándose de sí mismo, es ver cómo hace un sacrificio por otro, aún sin conocerlo, es algo que solo Dios pone en el corazón. Entonces, es ver cómo Dios se glorifica y cumple las promesas, pero yo quisiera que hoy tú pudieras como de pronto en esos momentos que batallaste antes de ver la donación y todo el proceso que viviste, ¿hubo algún momento donde tal vez tú visualizaste un futuro en fracaso o un momento donde dijiste, siento que no puedo más, o un momento, una circunstancia donde sentiste, esto está imposible? Sí, Carito. Ahoritica, esta tarde hablando con mi esposa, ahoritica, em, recuerdo que para un aniversario que, que teníamos de matrimonio, estábamos en Cali eh, y fuimos a un restaurante muy bonito. Y estando en la cena, eh, yo me, yo me entristecí. Me dio tristeza, como que la fe se me vino para el suelo. Y, y yo le dije a mi esposa, bueno, creo que este es el último aniversario que podemos pasar juntos. Entonces fue duro porque ella inmediatamente me, como que me sacudió y me dijo, no, no, no digas eso, no declares esas palabras. Y siempre hemos mantenido las palabras guardándonos de decir cosas incorrectas, palabras negativas en todo este proceso, y este no es el tiempo. Sin embargo, nos fuimos eh, para la casa y estando allá, entré a orar y hablando con el Señor de cómo me sentía, de la situación, de cómo que tenía bajo la fe, el Señor me da una palabra que está en Daniel capítulo 11 versículo 32 y que dice, en la parte B, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? En otra versión dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y resistirá. Qué linda palabra. Y, y eso como que me volvió a encender la fe y pensé, yo soy un hombre que conozco a Dios, sé que Dios es un Dios de milagros. Él ha dado muchas respuestas a mi vida en todos estos años que he estado con Él y me ha respondido y no va a faltar la respuesta en este tiempo.
y me fortalecí en él. Dice, se esforzará. Entonces me esforcé más en buscarlo, La en, comunión. en estar en la oración Ujú. y de actuar en esa fe, en orar, en buscar su palabra, en confiar en él. Ok. Eso fue lo que hice. Hay algo que a mí me sorprendía y es, pues claro, un milagro como el que ocurrió contigo, de un desconocido que quiera decir, yo le quiero donar mi riñón, es algo sorprendente. O sea, es algo que muchas veces la gente puede decir, no puedo creerlo. Y tú me comentabas cómo hasta los mismos médicos una vez lo llamaron a él aparte para decirle, venga, usted lo están presionando, lo están obligando, díganos que aquí lo Sí. podemos ayudar. Eh, ¿Cómo fue eso? Eso es cierto. Pues claro, desde el primer momento, Andresito, él se llama Andrés, cuando él llega a la primera cita, pues no se acuerda de mi nombre, no me conocía, pues si él lo dijo, pues ya los médicos empezaron a dudar, pues ¿por qué va a donar un riñón? Ujú. No es normal. En la clínica o en las clínicas a la gente la motivan para que done, para que le salve la vida a las personas, pero cuando llega una persona diciendo que va a donar un riñón y que pues Lo que querían era desmotivarlo. entonces, claro, entonces no creían que él lo quisiera hacer por altruismo, porque quería hacerlo de corazón, y pues pensaban que podía hacerlo por dinero, el tráfico de órganos en Colombia. Y siempre en las juntas médicas no querían aprobarlo como donante. Él nos contó que en varias ocasiones lo llamaron, la junta médica, para preguntarle si en realidad lo estaban haciendo por altruismo o qué estaba él buscando. Y hasta el último día, recuerdo El tanto, día antes el día del trasplante, el mismo día del el mismo trasplante. día que fue martes, el martes 6 de septiembre, llegamos juntos a las 6 de la mañana a la clínica y él entró primero. Y cuando él entra al quirófano, estando preparado, lo tenían para prepararlo para el quirófano, la junta, los médicos se le acercaron y le dijeron, si no quiere hacerlo, si a usted lo están presionando, si usted no quiere, tranquilo, váyase y nosotros decimos que usted sencillamente algo pasó y que no sirvió. Y él dijo, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón y lo estoy haciendo porque quiero. Y quería cumplir un Y propósito. quería comprar él siempre nos dijo, yo quiero cumplir un propósito. Yo sé que tengo un propósito en esta vida y no es solamente pues venir a este mundo a nada, a estudiar y trabajar y ya. Él quería un propósito y él decía que pues si el propósito de él era ayudar a alguien con una parte de su cuerpo, pues que lo iba a hacer. Y él se sentó en su decisión y uno de los médicos, un psiquiatra, recuerdo tanto, que nos contó que él mismo dijo, a la junta médica le dijo, bueno, y si él en realidad lo está haciendo, le estamos pidiendo a la gente que venga y done, que le ayude a la gente, y aparece una persona que quiere hacerlo, que se ha mantenido firme en que lo va a hacer por altruismo, nosotros no le podemos negar la oportunidad de que lo haga, ni negarle la oportunidad al paciente que lo reciba. Entonces yo creo que debemos dejar que avance el proceso. Y ahí todos tomaron una determinación y dejaron que avanzara el Guau, proceso. tremendo. Sí, O sea, es ver cómo Dios obra de formas que nosotros no esperamos, pero sí, independientemente de eso, Él cumple siempre sus promesas. así sí. Ya para terminar, Carlitos, quisiera hacerte una pregunta que creo que, pues obviamente cuando una persona pasa por una batalla de fe, no es solo esa persona, sino sus seres queridos y los que están a su alrededor. ¿Qué papel jugaron tus familiares, amigos, tu esposa en medio de este proceso? Bueno, esa pregunta es muy importante. eh, Muy importante lo jugaron. Los familiares, todos estuvieron siempre rodeándome, siempre apoyándome. Mis amigos eh, de la iglesia, todos. Y mi esposa, a través de la pastora Erika, en ese momento hicieron un reloj de oración. Es un grupo de oración donde se convocó a las personas pues que tuvieran una fe eh, bien alta, que estuvieran orando por Para mí, rodearte. para rodearme, para mantenerme fuerte también en los momentos de prueba. Y, y ese grupo se mantuvo siempre orando por mí, tomaban turnos de oración y siempre me apoyaron, dándome palabras de aliento, dándome palabras de fuerza.
que Dios iba a hacer un milagro y lo que Dios me había dicho lo iba a cumplir. Entonces, para mí fueron unos pilares importantes en el proceso. ¿Y tu esposa? Cuéntame de tu esposa No, que mi sé esposa que fue un apoyo es gigante. eso sí, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo llegué a la iglesia yo no me quería casar durante mucho tiempo. Llegué duré 14 años siendo soltero en la iglesia, no me quería casar, quería que todo el mundo se casara. Yo llegué a la iglesia y había muchos jóvenes se querían casar y tenían una palabra que para mí no la No quería cobraba recibir, no sentido, cobraba ¿verdad? Sí. sentido. Está en la Biblia y dice que el hombre que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová, de Dios. Entonces yo lo escuchaba por todas partes y yo decía, no, pues es una muletilla a los jóvenes que se quieren casar y yo no me quiero casar, no, 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 como que no la aceptaba esa palabra. Pero después cuando conozco a la persona que hoy es mi esposa, Diana, le doy gracias a Dios por ella porque el que haya esposa, haya Allá el el bien bien. y la benevolencia de Dios. Y eso fue fundamental porque siempre estuvo en el proceso. Desde el primer momento ha sido un pilar fundamental en mi fe, en fortalecerme, en siempre mantenerme con palabras de aliento. No permitió que nadie se acercara con una palabra negativa a Negativa. decirme, pobrecito, ay, cómo estás sufriendo, qué situación. De por si alguien en algún momento se acercó con una palabra así y ella no lo aceptó y le dijo que no, que pues ella brava, se puso mal genio y dijo que no aceptaba esas palabras, que él no era ningún pobrecito, que él tenía a Dios, que teníamos a Dios y que Dios iba a hacer el milagro. Y siempre, yo me acuerdo que en todo tiempo ella estuvo conmigo, aún en la clínica, cuando llegaba a urgencias, los momentos que llevaba a urgencias, ella no me dejaba solo. Ella siempre estaba allí y los que hemos tenido mm, ¿cómo diría? Como la fortuna, la fortuna de tener que estar en una sala de urgencias, en esas sillas incómodas, eh, para dormir. Ella aún dormía más incómoda porque ella dormía en el suelo. Y ella no me dejó en ningún momento. Ella dormía todas las noches, pasaba conmigo. En las tardes, en las mañanas ella se levantaba, se iba a bañar, pero me dejaba con mi hijo o Wow. con otra persona, pero ella siempre llegaba y siempre estaba ahí en los momentos, en todo. Hallaste el bien. Allí el Y bien como y la dice la palabra, benevolencia. mejores son dos que uno, ¿no? Así es, sí. Bueno, le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que de pronto hay personas que están escuchando el podcast y que están pasando por una batalla o tienen algún familiar. Yo quisiera que tú pudieras compartirles como lo que tú aprendiste en ese proceso para conquistar el milagro. Como que una de las cosas que admiro de ti es que de ti nunca salen palabras de queja, ¿sí? Siempre, independientemente de las circunstancias, puedes quedarte callado, pero prefieres no hablar algo negativo. Entonces, como que las personas que están escuchando puedan escuchar, o sea, el consejo que tú tengas hoy para darles y como algo clave que tuviste que hizo que vieras también el milagro. Eh, lo que más me fortaleció a mí, que creo que les puedo compartir, es créanle al Señor. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno que nos ama y que quiere lo mejor de verdad para cada uno de nosotros. Eso no es una muletilla, es real. Y, y como me pasó a mí, yo sé que les puede estar pasando mucho como tú lo dices, pero cuando uno se fortalece en el Señor, cuando uno busca la oración no es una pérdida de tiempo por más de que tú estés triste o angustiado o desalentado, siempre te va a fortalecer y siempre te va a animar a que le creas al Señor, a que confíes en Él. Y eso fue lo que a mí me pasó y eso es lo que yo les puedo dejar en esta cita, y es que le crean a Dios, busquen a Dios. Él es el único que puede hacer el milagro. Nadie más puede hacer un milagro. El milagro que tú necesitas está en Dios, está en Él, y solo búscalo, ora, y en esa oración, cuando salgas de la oración, cuando salgas fortalecido, creyendo que el milagro ya está hecho. Y no permitas palabras negativas, por más de que la situación se ponga difícil. Amén. Bueno, yo quiero invitarlos a que pues hoy
podamos alimentar nuestra fe, activar nuestro modo fe para conquistar la sanidad emocional, física. Y bueno, me gustaría, bueno, primero saber que el deseo del Señor es que seamos sanos. La palabra lo dice. Y la palabra dice que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Que tú puedas tomar la palabra de Dios y que me gustaría si tú puedes hacer una corta oración Claro para que que sí. las personas que están escuchando puedan hoy orar y clamar ese milagro de la forma como Dios quiere hacerlo. Así Dios es, lo hizo diferente a como tú lo pensabas, así es. pero lo hizo y lo completó y se vio su fidelidad y que cada persona hoy pueda ver ese milagro en sus vidas o en sus familiares y bueno, que puedan comprobar la fidelidad de Dios. Amén, Cristo. Entonces, hagamos una oración que ahí donde están todos puedan cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, por este podcast. Y te pedimos, Señor, por cada persona que está escuchando y va a escuchar este podcast, Señor, te pedimos que tú los cubras con tu sangre, que renueves su fuerza, su fe para creer en el milagro que están esperando, que ellos puedan creer que tú eres un Dios de milagros, que los amas y los cuidas y quieres lo mejor para ellos, porque escrito está que por tu llaga ellos han sido curados. Hoy declaramos, Señor, que hay sanidad para sus cuerpos, que hay sanidad para esa persona, a ese familiar que está enfermo. Señor, declaramos sanidad en su cuerpo por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y declaramos, Señor, que el milagro viene. Señor, un milagro sobrenatural. El milagro que tú quieras hacer de la forma que tú lo quieras hacer. Padre, pero que ellos puedan esperar y confiar que tú eres el Dios que responde. Te damos gracias en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Carlitos. Gracias. Qué bendición escuchar tu testimonio y esperamos, sé que será de bendición para muchas personas. Gracias. Que el Señor siga dándote la oportunidad de disfrutar tu vida en plenitud, porque sé que Dios nos da la bendición y nos da la capacidad de disfrutarla. Así es. Gracias. Gracias a todos, feliz semana. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte el podcast con quien sepas que lo necesite.